Todos, bienvenidos a la segunda jornada de este congreso. Antes de arrancar con el panel, quería hacerles un pequeño resumen de todo lo que vimos ayer, un resumen transversal preparé con 3 puntos. ¿Dónde estamos y de dónde venimos? Sería el primer punto. ¿Qué tenemos que construir? Y el tercero, ¿cómo hacerlo? Quizás para el final dejo un cuarto punto que descubriremos. ¿Dónde estamos y de dónde venimos? Cuando estudiábamos los tratados bilaterales, el rol del CIADI, muestran, como decía Bianchi, que los tribunales argentinos no estaban generando soluciones. Laura Alonso agregó, el Estado es frágil, sin autocontrol, no sabe controlar a los demás y no sabe defenderse, es incapaz de defenderse, y todo esto resulta en lo que Mayral hablaba del costo argentino. Esto tiene tremendas consecuencias en el día a día de los millones de argentinos. Entonces me gusta esa imagen de Ketlas cuando decía, cuando se desarrolla la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, no es solamente por una tierra fértil, es por un sistema de infraestructuras que tiene que ver con el ferrocarril, tiene que ver con el puerto, pero también tiene que ver con el marco jurídico y la seguridad jurídica. Entonces, si hoy tenemos una serie de problemas en nuestra confianza y seguridad jurídica, podemos imaginar, si fuera las leyes, rutas y caminos, la cantidad de pozos y baches que esta infraestructura tiene. Y todos somos responsables de ir reparando esas rutas jurídicas por las que tenemos que transitar con todos los proyectos. ¿Y qué tenemos que construir? Justamente seguridad jurídica, decía Casagne, calidad institucional. Y Rosati nos planteaba, hay que ser proteccionistas o aperturistas, y eso él decía, va cambiando, hay que ir al objetivo, hay que encontrar el equilibrio. Lo mismo cuando se habla de proteger al inversor, proteger al Estado. Quizás son falsas dicotomías y hay que generar instrumentos, sea en el CIADI o con nuevos players, nuevos interlocutores, para lograr los objetivos del instrumento, y siempre todos los paneles repetían certezas, claridad. No reinventar la rueda, decía Miguel Gutiérrez, el G20 o la OSD tiene muchísimas cosas avanzadas de las cuales nos podemos inspirar. Todo esto significa políticas de Estado, y la política de Estado es mucho más que una persona tomando decisiones en cualquier nivel del gobierno, y eso lo hace todo el sistema jurídico, político argentino, de generar políticas de Estado permanentes, confiables, claras y que dan certezas. Tercer punto, entonces, ¿cómo hacerlo? Y ahí Marcos Peña empezaba diciendo, ustedes y nosotros somos un solo equipo, hay que agilizar y desburocratizar el Estado, se hace con diálogo, con escucha, construyendo confianza. Creatividad, decía Casagne, creatividad con conocimiento, agregaba Dietrich. Ponerle cabeza, decía Dietrich, y sobre todo actitud. La actitud de no porque no se puede hacer, sino qué tenemos que hacer para que se haga. Y esto, Morea le agrega metodología secuencial en vez de en paralelo, en vez de secuencial paralelo, en vez de que uno, después otro y después otro, juntarse, y que en vez de 60 días, esas aprobaciones que necesitaban para los proyectos tardaron 12 horas. Coordinación y todo, como recalcaban en el último panel de ayer, con transparencia y sin corrupción. Si esos son los 3 puntos, hay un cuarto punto que es súper importante, y es el para qué de todo esto, el impacto de lo que hacemos. Y por eso la urgencia, porque eso significa inversión, es solución para las personas. Esa persona que caminaba en el camino de tierra y con botas embarradas y no podía llegar al trabajo o a la escuela para llevar a sus hijos.
Y eso representan los 60 proyectos y 26.000 millones de dólares que a través de la figura del PPP se están instrumentando, o la idea de Ketlas de agarrar ciudades de 100.000 habitantes y con un marco jurídico y con un liderazgo, cambiarles la vida para poder desarrollar esas ciudades. El territorio no es la topografía, sino lo que hacemos con ella. Y en ese sentido, insisto, el sistema y el marco jurídico y la jurisprudencia son las avenidas, las calles, las rutas, las autopistas que tenemos que bachear para darle confianza y seguridad jurídica. Vamos a arrancar el segundo día con un panel justamente de marco jurídico para la inversión. Nos acompañan el doctor Agustín Gordillo, que es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, magistrado de la Corte Administrativa de la Organización Europea de Derecho Público, ha sido presidente de los tribunales administrativos del BID y de la OEA, fue magistrado de los tribunales administrativos del FMI, ONU y la OIT, fue también profesor asociado de las universidades de París I y París II, decano de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor honorario o doctor honoris causa de distintas universidades en Argentina y en el exterior, autor de numerosas obras. El doctor Sebastián Galliani es el viceministro del Ministerio de Hacienda de la Nación, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Economía por la Universidad de Oxford, docente, investigador y miembro honorífico de la Asociación Económica de América Latina, dedicó su carrera a estudiar el desarrollo económico y autor de muchísimas publicaciones, editor asociado del Journal of Development Economics, entre otros. Recibió el premio CONEX 2016, Diploma al Mérito en Desarrollo Económico. Vladimir Werning, subsecretario de Coordinación y Análisis de Política Económica, Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación. También fue jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en el 2016, del Banco Central de la República Argentina en representación del Ministerio de Hacienda y miembro del Comité Ejecutivo ANSES Procrear. Anteriormente había sido director ejecutivo del JP Morgan en New York, economista jefe para América Latina. También nos va a acompañar y se sumará en breve el ingeniero Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería de la Nación, ingeniero químico graduado de la Universidad de Buenos Aires, presidente de Shell, Compañía Argentina de Petróleo y vicepresidente de Suministros para América Latina. En noviembre de 2008 recibió el premio CONEX de Platino, galardonado como ejecutivo de la industria, y la Asociación de Dirigentes de Empresa, ADE, le otorgó el premio al dirigente de la empresa edición 2009 en la categoría Industria. Recibimos a todos con un fuerte aplauso. Doctor Gordillo. Bueno, agradezco en primer lugar a las autoridades de la Procuración del Tesoro de la Nación, en particular a su titular, el doctor Bernardo Saravia Frías, por esta distinguida y generosa invitación. Agradezco también el honor de participar de un panel y un congreso con tantas distinguidas personalidades. Aplaudo por fin esta nueva forma de diálogo entre el poder político y la sociedad civil. El primer punto de mi charla se titula Adam Smith y la riqueza de las naciones. Adam Smith observó en 1776 que la riqueza de las naciones dependía de conferir al inversor una tolerable seguridad jurídica y una tolerable protección judicial. Ese ha sido, es y será siempre el marco jurídico indispensable para la inversión. Smith predecía que las naciones que cumplieran con esos requisitos se enriquecerían, lo cual llevó al economista J. Bradford DeLong a formular la hipótesis inversa, que su incumplimiento acarrea la pobreza de las naciones. Nuestros índices de pobreza, pues, dependen en mucho de que cumplamos con tener un marco jurídico apropiado para la inversión, seguridad jurídica y justicia eficaz. Estamos dando pasos en el primer ítem y analizando proyectos de cambio en el segundo.
El tema está en la agenda del gobierno como una de las reformas a emprender. Y por cierto, ha dado lugar a encendidos debates en los últimos días, a los que no voy a entrar por no encontrarse presentes uno u otro de sus interlocutores. Mi segundo punto es los tribunales arbitrales o judiciales extranjeros o internacionales. La reforma que el gobierno enfrenta y trata de encarar encuentra una realidad adversa y de larga data. Algunas estimaciones privadas indican hoy en día un singular pico de insatisfacción con la justicia, del 75 u 80% de los argentinos. No confío en tales proyecciones de conteos de percepciones, aunque hay datos que se pueden aportar para dar sustento fáctico a esa línea de pensamiento. Esa percepción viene de antaño y es la que ha informado la celebración y lenta ampliación de tratados internacionales adhiriendo a sistemas judiciales o arbitrales extranjeros o internacionales. Los hemos suscrito y en general, estamos procurando cumplir sus decisiones por acatamiento al principio de la buena fe en la celebración de los tratados. Esa cuestión se ha tratado en el segundo panel de ayer, pero me parece necesario enlazarla con el tema de hoy, el marco jurídico para la inversión. No hemos denunciado esos tratados, pues el costo internacional es muy alto, aunque lo venimos de todos modos pagando en anticipos. Es que tampoco los hemos cumplido fiel y lealmente, los que nos produjo igual a algo aminorado ese costo externo que queríamos al comienzo evitar. No debemos incrementar ese saldo negativo del pasado. El sometimiento formal y reiterado a tribunales internacionales de cuestiones que de antaño se entendió que debían ser juzgadas en el país es pues un hecho de nuestra actuación interna e internacional. No todos en nuestro derecho interno comparten la necesidad o juridicidad de su existencia. Se ha escrito mucho sobre el tema, con frecuencia desde despachos oficiales, tanto administrativos como judiciales. Esas discrepancias internas llevan a los funcionarios a agotar todas las vías recursivas de los juicios de uno u otro lado de la frontera para no tener que soportar ulteriores investigaciones en el país de su conducta procesal dentro o fuera de nuestro territorio. Es un círculo vicioso. El funcionamiento de la práctica institucional de los juicios contra el Estado es parte del disvalor del sistema. La sociedad que se queja de la justicia al mismo tiempo exige estas anomalías. Tercero, el derecho aplicable. En todo caso, tal sujeción se extiende con frecuencia al derecho aplicable, que informa tales decisiones jurisdiccionales allende nuestras fronteras. En algunos casos, es el derecho internacional. En otros, el derecho extranjero de la sede del tribunal, como es el caso del Tribunal Arbitral Internacional del Deporte con sede en Lausana, que aplica entonces el derecho suizo con recurso ante la Corte Suprema Suiza. Ahí están todos, Federación Internacional de Asociaciones de Tenis, Federación Internacional del Tenis, Federación Internacional de Patinaje y muchas más. También se puede aplicar, según esté definido en las normas para los casos ocurridos en nuestro país, el derecho argentino, pero según lo aprecie el Tribunal Internacional de que se trate. Punto 4. El control de nuestra justicia sobre los fallos internacionales. En esta dinámica no existe revisión ordinaria o extraordinaria de esos fallos por nuestra justicia, aunque con frecuencia ésta lo ha intentado y aún intenta en 2017, con variantes resultados. Mi percepción del futuro se orienta hacia el plano global o internacional, no al interno. Así lo he publicado desde 1962 en adelante, y cada vez los hechos fortalecen y no desmienten ese ángulo de observación. La conclusión es que el principio de la buena fe en la celebración de los tratados nos obliga a cumplir lealmente con las sentencias definitivas que se dicten en esos ámbitos. Yo lo había adelantado Pierre Pescatore, presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos en 1983. Frecuentemente lo cito y pueden encontrar las referencias en gordillo.com con el buscador de Google que se halla al comienzo de dicha página web. Aún más, ese obligatorio cumplimiento de pronunciamientos internacionales se extiende a todos los órganos de aplicación de los tratados,
según resulta del entramado de casos constituido por los clásicos fallos de la Corte, como se juzgó en Arce, Giroldi, Gramajo, Pripke, interpretando los hechos y valores en juego en el campo internacional, que recordamos en, comillas, la creciente internacionalización del derecho, en gordillo.com, artículos 47. Un grupo de más de 300 universidades del mundo, llamado Coimbra, pues allí se constituyó por primera vez, está trabajando en paralelo con la internacionalización de la enseñanza superior. El camino está claro para quienes, como Miguel Ángel, tengan la capacidad del saber ver, sapere vedere. Una diferente interpretación de esos hechos y valores, a la luz de una visión diversa de nuestra Constitución Nacional, se encuentra ahora en pronunciamientos actuales de la Corte. Nuestra justicia actual, pues, no ve como objetivo satisfacer las propuestas de Adam Smith para la riqueza de las naciones. Pareciera dirigirse a la hipótesis de J. Bradford Ledron. La reforma de la justicia que proyecta el Ejecutivo parece ser una tarea indispensable, aunque de muy difícil concreción. 5. Los intentos internos actuales de incidir revisoramente sobre los pronunciamientos internacionales. Siempre hemos tenido intentos de oponernos a cumplir o considerar legítimas las sentencias internacionales, lo cual retroalimenta el sistema que está en la base de nuestro sistema. Es el eterno dilema de nuestra interpretación de los hechos, valores y normas en juego, desde nuestra perspectiva nacional, versus todo ello interpretado por tribunales internacionales con un enfoque internacional diferente de nuestro enfoque nacional. Siempre pensé que debe prevalecer la sumisión al orden global o internacional. Me remito al artículo de Internet que acabo de citar más arriba y a mi artículo Access to Justice, Legal Certainty and Economic Rationality, en el libro colectivo Values in Global Administrative Law, dirigido por Gordon Anthony, Jean Bernard Obi, John Morrison y Tom Swart, y publicado por Hart en Oxford, Gran Bretaña, y Portland, Oregon, Estados Unidos, en 2011. El artículo se encuentra reproducido en el tomo 11 del Tratado Administrativo, Obras Selectas, páginas 7 y siguientes, accesible en el mismo sitio web, gordillo.com. Lo he explicado también desde otro ángulo en una exposición denominada La eficacia del sometimiento a la jurisdicción extranjera, cuyo video se encuentra también en ese sitio, en la sección charlas, y es del 8 de abril de 2015. 6. No seamos un Estado incumplidor del orden internacional. Nos perjudica. Hace mundo que en el mundo no nos hace respetables transgredir nuestras obligaciones internacionales, cuando debemos aspirar a ser en ese ámbito un Estado de Derecho, una democracia en vías de consolidación a los ojos de los demás países desarrollados. Podemos debatir internamente, pero no incumplir internacionalmente. El costo es demasiado alto y a la postre el esfuerzo es ineficaz o más aún contraproducente en términos de intercambio de exportaciones, inversiones, confiabilidad, crédito externo, desarrollo, pobreza. Busquemos como país alejarnos de los estados incumplidores o rogue states, los que no siempre cumplen con las reglas de juego a que han adherido. La milenaria doctrina de los actos propios es aplicable, tanto como el igualmente universal principio de la buena fe. Es lo que pareciera mejor atender al bien común nacional y al buen orden global en el que queremos estar insertos, como las democracias desarrolladas en el seno de la OCDE, donde queremos pero aún no podemos ingresar, pues no hemos hecho las reformas legislativas internas que nos son requeridas para estar legalmente en un pie de igualdad y poder ser un socio más de la organización. 7. Evitemos los juicios externos, haciendo que nuestra justicia funcione a tiempo y eficazmente para impedir la ejecución de actos ilegales. Hay mucho que la justicia argentina puede hacer antes que nos demanden internacionalmente y nos condenen. Es prever y prevenir en primer lugar que tales daños ocurran. Ya que los jueces no pueden en el mundo actual impedir que los juicios internacionales contra la Argentina avancen o que las sentencias internacionales se cumplan, sí pueden impedir que tengan lugar. Pueden evitar que el daño se cometa,
con medidas precautorias, inmediatas y urgentes, sanciones pecuniarias o de otra índole, conminatorias para los funcionarios y las administraciones que se niegan a cumplir los mandatos judiciales, imponiendo oportunamente el respeto a la ley, impidiendo la materialización del daño indemnizable en sede mundial. Para ello, empero, necesitan tomar conciencia de que a su fracaso nos espera la pobreza y la justicia internacional, que no perdona, como a veces lo hace la justicia interna, y que los hechos y valores en juego están desde siempre bajo el prisma internacional. No es lo que pensemos nosotros, es lo que piense el mundo desarrollado. Entonces sí seremos un pleno Estado de Derecho, una democracia consolidada que se gana respeto en el mundo, en lugar de condenas por incumplimientos y violaciones al derecho. Esas medidas deben ser las que frenen la ilegalidad en su primera manifestación, que no permitan que la violación del derecho se materialice en la ejecución y solo quede la instancia internacional para reparar el perjuicio. 8. Nos falta actuar eficazmente en la trinchera, pero para ello debe haber respaldo. Considero a la justicia el más importante de los tres poderes del Estado, y así lo he publicado desde 1962, que también está en el tomo 5, libro 1, en mi sitio. Pero en mi profesión de abogado he vivido durante casi 60 años los problemas de la justicia y los abogados litigantes, tanto particulares como de la administración. No he abandonado la profesión, ni la fe en el derecho y el principio de la justicia natural. Para evitar equívocos, hoy no me referiré a los casos resonantes que llegan a los medios, sino a los casos anónimos del quehacer profesional. Son más difíciles aún. Para clarificar mi perspectiva, debo señalar que además de abogado de la matrícula, he sido en ocasiones Procurador General de la Nación sustituto, carga pública legal que he tratado de desempeñar con honorabilidad e independencia. Aprendí Derecho en la Procuración del Tesoro de la Nación, en cuya casa estamos hoy. He sido juez de 6 tribunales internacionales. He sido y soy árbitro de la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París y he desempeñado también otras funciones arbitrales en el país y en el exterior. Tengo, pues, respeto, cariño y compromiso por toda cuestión vinculada al Poder Judicial y al sistema arbitral o judicial nacional e internacional. Pero también he litigado y litigo como abogado de la matrícula. Mis reflexiones críticas no son, pues, reflejo de alguien ajeno a uno u otro lado del mostrador. La justicia argentina necesita desde hace décadas saber actuar eficazmente en la trinchera, no en el hospital de campaña o en el mejor quirófano 30 años después. Para eso es imprescindible considerar inconstitucionales todas las normas que limiten esa potestad judicial de trinchera que nace de la misma Constitución, o derogarlas si se logra consenso legislativo. Para esta compleja cirugía se anuncian métodos de emergencia. Ya lo decía el derecho romano, mejor es preservar el derecho que proporcionar remedio al derecho vulnerado. Pobre traducción de melius est intacta iura servare, quam vulnerata causae remedium querere. Como dato cómico, quise verificar la cita, pongo en internet melius est intacta y me sale gordillo, gordillo, gordillo. Parecía que soy yo el autor de la frase, de tanto que la repito, pero es del derecho romano. La realidad histórica de nuestro pasado de hace casi un siglo es que no podemos tutelar el derecho a tiempo en largas y complejas instancias cuyas sentencias ni siquiera se cumplen eficazmente sin que la justicia se inmute. 9. Cumplamos también las sentencias internas firmes y regularicemos su pago. Otra crítica tradicional que no se refiere al derecho administrativo sino al derecho laboral es a la llamada industria del juicio. Restringamos nuestras reservas y limitémosla a los juicios laborales si de ello se trata. Tengamos cuidado de advertir que no se trata de los juicios contra el Estado, que son los que titularían la inversión si funcionaran. En el caso del derecho administrativo y los juicios contra el Estado, es la administración la que hace esa industria, por el simple procedimiento de no pagar. Es que a un Estado con déficit fiscal se le hizo siempre difícil o imposible pagar a todos de inmediato. En mis tiempos de la Procuración del Tesoro de la Nación, desde 1961 a 1968, era una opinión usual que el rol de secretario de Hacienda de entonces era cuidar los pesos que se gastaban en el gobierno.
Cuando se reúnen los funcionarios de la administración con los representantes técnicos de un consorcio empresario, según una anécdota de antaño cuenta Mayral, hoy en día hay que aclarar Héctor y no Pedro Mayral, automáticamente se dividían en distintos grupos. Por un lado, los que tenían a su cargo respectivamente la ejecución y el control de la parte técnica o material de la obra. Por el otro lado de la mesa de negociaciones se reunían los representantes del sector financiero de las empresas y del gobierno que discutían el flujo de caja. Si el Estado no imprime dinero libremente, debe siempre haber el orden en que gasta el dinero a medida que ingresan la recaudación y el crédito público. Los pagos de sentencias, por ejemplo, se suelen hacer según su orden de antigüedad, en la medida que haya plata para hacerlo. Cuanto se asigna esa partida y cuanto a las necesidades corrientes de inversión del Estado, por ejemplo, lo resolvía en aquellos lejanos tiempos la vieja Secretaría de Hacienda. En cambio, los sueldos sí o sí, los tenía que pagar puntualmente o le incendiaban el edificio. Era una figura de lenguaje, por supuesto. No ocurría lo mismo con los pagos a terceros, que era necesario priorizar entre sí a medida de los ingresos públicos. A resultas de esa realidad, por un juicio que se ganó en las 3 instancias, iniciado en 1983, hace 34 años, el mes pasado acabo de dar poder amplio a un colega amigo para iniciar los trámites judiciales y administrativos necesarios para intentar cobrar las costas reguladas y firmes. Ha habido demora mía también, pues todos los demás letrados ya han hecho los trámites para intentar recibir sus respectivos créditos. Ocurre que con el transcurso de las décadas de juicio y de vida, a veces se termina perdiendo interés anímico para defender no ya el derecho ajeno, sino ahora sus propios intereses. En mi caso. En el juicio principal, el trámite de ejecución de sentencias llevaba en algún momento 22 cuerpos. 22 cuerpos. La verdadera industria es históricamente de la administración, que ha tratado siempre de postergar el pago de las obligaciones del Estado. Es una forma de financiarse, no con el crédito formal, sino con el financiamiento involuntario y forzoso del particular que invirtió tiempo y dinero en esa supuesta industria. Pero desde siempre, si no hay plata, no hay derecho. Otra vez el círculo vicioso que impide satisfacer los criterios de Adam Smith para la riqueza de las naciones. A veces entre la administración y la justicia se pospone el cumplimiento de la sentencia firme y definitiva con la autoridad de cosa juzgada, hasta en más de 6 años. No me lo contaron, me pasó a mí. Para el particular, no parece una industria tan rentable que digamos. Acabo de resolver no iniciar la ejecución de un crédito de honorarios, pues el esfuerzo y el gasto de querer cobrarlo, desvalorizado años después, excedería con holgura, en el caso, el monto a percibir. Es más conveniente ni intentar cobrarlo, pues en mi Andalucía verbal jamás será pagado voluntariamente. No me vienen a golpear la puerta para entregarme el dinero o los títulos de la deuda pública. Eso lo saben la administración, la justicia y los justiciables. 10. En suma, y creo que terminando, cumplamos el derecho interno y acatemos las sentencias internacionales. Por eso debemos aceptar y acatar la reparación internacional, que tiene medios más eficaces de cumplimiento. Por otra parte, si corregimos la causa, las consecuencias internacionales disminuirán o desaparecerán. Si no las corregimos, los fondos extranjeros de inversión de riesgo seguirán viniendo a comprar barato nuestros créditos internos, pero como inversión extranjera, perseguirán su cobro en el exterior. Esa industria del juicio externo la creamos nosotros con el sistema interno. No tratemos de evadir las sentencias internacionales que nos condenan por violar el derecho, que ellos interpretan y aplican distinto a nosotros. Aprendamos de la realidad. Algunos o muchos de nosotros no piensan como ellos. ¿Cómo piensan ellos? Ver, por ejemplo, Kessler, Judd E., Investment Arbitration, Legitimacy and National Law in Latin America, an Arbitrator's Perspective, en la revista The American Review of International Arbitration, Columbia Law School, Center for International and Investment Arbitration, año 2016, volumen 27, número 3, apenas un añito, con quien por lo demás coincido en general. Seamos en cambio capaces de evitar desde la sociedad y la justicia que la ilegalidad se materialice en nuestro suelo. Esa es otra de las cosas que hay que hacer en la reforma de la justicia que estudia el Poder Ejecutivo. Aspiremos a que no haya juicios internacionales contra nosotros porque seamos capaces de impedir a tiempo la vulneración del derecho.
Mientras no podamos otorgar a nacionales y extranjeros ese rango de protección inmediata y urgente, el marco jurídico de la inversión seguirá siendo disfuncional para los argentinos y llevará a los capitales extranjeros a recurrir, cuando violemos sus derechos, a tribunales externos, más las infinitas formas de hacer efectiva la responsabilidad internacional del Estado, como explico en el capítulo 8 de mi Introducción al Derecho, publicada en 2003 por la editorial La Ley. También hay versiones inglesas, francesas y portuguesas. Tanta es mi convicción de que ello es así. Pero esa convicción mía no goza de respaldo generalizado. Todo está en Internet. Última página. Queremos inversiones. Entonces, primero aceptemos sin ambaje las sentencias definitivas de los tribunales internacionales, pues no tenemos un sistema interno que impida la violación de los derechos ajenos y materialice el cumplimiento de la administración a la ley y a la justicia. Cumplamos también con celeridad las sentencias internas firmes, condenatorias del Estado. No puede haber un país que quiera una sentencia firme, tarde 6 años en cumplirse. Todo lo que hemos expuesto hoy requiere un cambio cultural. Difícil sí los hay, pero al menos hay que darle un empujón y principio de sustento normativo para empezar a tratar de cambiar la realidad que se presenta como un clásico problema, insoluble o imposible. Prestemos atención a lo que ocurre en las democracias desarrolladas. Si queremos alcanzarlas, imitémoslas, como las que ya pertenecen a la OCDE. El G20 que presidiremos el año que viene es un foro adecuado para mostrar nuestros esfuerzos y nuestros logros, pero sobre todo la dirección en que nos movemos. Como dijo Lao Tse hace milenios, un cambio de 1000 millas se comienza con el primer paso. Ya hemos dado varios. Sigamos dando señales positivas. Demos los pasos siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gordillo. La recomendación aparece insistente y permanente de cumplamos las sentencias internas y externas, pero no como un precepto arbitrario, sino ligado a la riqueza de las naciones o la pobreza de las naciones, ¿no? El marco jurídico y la justicia eficaz son claves para eso. Y me interesaron 2 comentarios. No es lo que pensamos nosotros, sino lo que piensa la comunidad internacional. Pero me pregunto qué es lo que pensamos nosotros, y se me ocurrió preguntarles a ustedes que levantaran la mano aquellos que creen que la seguridad jurídica, la justicia eficaz, son fundamentales para generar riqueza. Y es interesante porque pensamos todos eso, pero después usted dice, la sociedad exige estas anomalías, es decir, no cumplirlas. Y yo creo que ahí la comunidad jurídico, legal, todos los abogados en cualquier lugar que estén, son fundamentales para crear en la sociedad la conciencia de la importancia del respeto a la ley, ¿no es cierto? Porque parece que hay una dicotomía, todos los abogados están convencidos de la seguridad jurídica y sin embargo la sociedad exige lo contrario. ¿Por qué cree? Bueno, es un tema muy largo, ¿no? Yo recién en una reunión acá del grupo recordaba un viejo artículo de Klicksberg en un libro de Paidós cuestionando la administración de 1973, donde reproduce un artículo que se llama La racionalidad irracional de la burocracia, en el cual él explica cómo cuestiones que son resueltas de cierta manera en la burocracia, para el exterior, para quien está fuera de la administración, resultan irracionales, pero para quien está adentro es la única conducta racional. Hay muchos ejemplos de eso. Voy a dar a uno que me involucra como parte culpable. En el año 61 yo estaba en la Procuración del Tesoro de la Nación y tenía un expediente a dictaminar en el cual descubro que me falta una información esencial sin la cual no puedo dictaminar. Hago un borrador de nota pidiendo esa información, se lo elevo a mi jefe, el doctor Castro Videla, que con los años fue Procurador del Tesoro de la Nación y a quien le he dedicado un libro diciendo que es la persona que me enseñó derecho. Y él me dijo, no, Gordillo, así no se hace. Usted manda esa hoja, se va a quedar con el expediente cargado por años.
y no va a poder nunca dictaminar, aunque se le ocurra de pronto que no precisaba esa información, y ya es tarde, ya escribió que la precisaba. Lo que tiene que hacer es agregarle una hojita al expediente, pidiendo esa información y mandarlo. Y quizás no vuelva nunca, no volvió nunca. Esa es la racionalidad irracional. Cuando uno está adentro, las cosas son distintas. Desafío monumental. Sebastián Galiani. Bueno, muchas gracias, feliz día. Gracias por la invitación. Espero continuar con la línea de reflexión que ha sido iniciada. Así que quizás para hacerlo voy a ir hasta Adam Smith también. O sea, desde Smith para aquí está claro que las instituciones son el determinante fundamental de la riqueza de las naciones. Lo que ha sido y todavía es quizás el desafío fundamental es cómo lograr desarrollar esas instituciones para que en distintas sociedades sean un equilibrio de esa sociedad, o sea, se mantengan en el tiempo. Ese es el verdadero desafío. O sea, Douglass North, que fue un premio Nobel de Economía, que desarrolló mucho la línea institucional y de quien yo fui colega y con el que tuve muchas chances de hablar, creía que uno de los grandes errores que cometían las sociedades eran copiar las instituciones, como si el mero hecho de tenerlas en papel las convirtiesen en un equilibrio que podía ser sostenido en el tiempo. Y yo creo que ese sigue siendo el principal desafío, entender cuál es la estructura de una sociedad y cómo desarrollar el mejor marco institucional para conducir a que esa sociedad se vuelva rica. Así que no necesariamente es copiar exactamente la letra que han adoptado otras sociedades anteriormente. Con esto tampoco quiero abrir la caja de Pandora e inventar cualquier cosa, ¿no? Pero me parece importante hacer esa distinción. Entonces, si vamos a Adam Smith, ¿qué fue lo crucial que entendió Adam Smith? Lo crucial que entendió Adam Smith es que la riqueza de las naciones está basada en la especialización, en las ganancias de especialización. Entonces él comparaba el capitalismo con el feudalismo y está muy claro cuando uno compara esas instituciones que el feudalismo tenía una ventaja, que es que no había una separación entre el poder político y el poder económico, con lo cual cuando un señor invertía no tenía riesgo de ser expropiado por su sistema judicial. Podía ser expropiado por otro señor, pero eso era una amenaza externa. Pero no había esa separación entre el poder político y el poder económico, entonces las esferas. Entonces, pero el capitalismo logra algo mucho más, muy superador, que es la especialización, donde cada uno hace y se especializa en una actividad y la hace de una forma en la cual aumenta muchísimo su productividad, y esta aumenta mucho más si además invertimos y aumentamos el capital con el que la hacemos. Ahora, eso requiere un armado institucional para que funcione, porque la especialización necesita comercio y el comercio necesita contratos. Entonces, no podemos tener una sociedad rica si no tenemos la capacidad de hacer cumplir los contratos. Y ahí aparece un rol fundamental del Estado, que es el de hacer cumplir los contratos. Ahora, para hacer cumplir los contratos, se crea un dilema importante en la sociedad, que un Estado que puede hacer cumplir los contratos también los puede violar. Entonces, el gran desafío que enfrentan todas las sociedades es cómo construir un Estado que pueda hacer cumplir los contratos, pero que a la vez esté controlado de forma tal de no usar esa capacidad en el beneficio de los que llevan adelante el gobierno.
Y ahí aparecen los diseños institucionales, la división de poderes, como ustedes conocen bien, o como magistralmente escribió Montesquieu, que el poder frene al poder, ¿sí? Entonces, ahí aparece la división horizontal, donde está el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y además algunos países, en Estados Unidos efectivamente y en Argentina no tanto, agregan una división vertical, que es el federalismo. Y en esa estructura institucional es que tenemos que garantizar la seguridad jurídica. Entonces, pero antes de pasar a la seguridad jurídica en sí mismo, quiero decir que esas instituciones entonces tienen dos roles, y de los dos roles nos tenemos que ocupar, porque en la Argentina han fracasado en nuestras instituciones en cumplir esos dos roles. La primera es, como decía, la de que el poder controle al poder. Eso no ha ocurrido en la Argentina. O sea, tenemos en el papel la división horizontal y vertical, pero no ha sido efectiva. Y el segundo rol de las instituciones es proveer incentivos para la inversión. Entonces, no solo es seguridad jurídica, que es muy importante, pero también que los incentivos sean a invertir y a aumentar la productividad y no a hacer rent seeking, a buscar rentas, ¿sí? Entonces, las instituciones moldean a la sociedad en esas dos dimensiones y eso es lo que causa finalmente la riqueza. En términos de hacer cumplir los contratos, más allá de los problemas que puede tener el uso del poder del Estado en beneficio de los que tienen acceso a él, que digo, bueno, eso hay que limitarlo políticamente, hay un problema que yo creo que es fundamental y que Argentina siempre se va de ese límite que creo que es fundamental, que es la consistencia, ¿sí?, de esos contratos y ese diseño institucional que creamos. O sea, aún si un Estado quiere cumplir los contratos, tiene que ser solvente para hacerlo. O sea, un Estado insolvente, más tarde o temprano, va a terminar incumpliendo algún contrato. Y no es, me parece a mí, aunque puede ayudar el decir, bueno, si yo no puedo o no pude en el pasado garantizar el cumplimiento de ciertos contratos, voy a usar otro sistema judicial, la solución definitiva al problema. Es solo un atajo. ¿Por qué es un atajo? Porque si el problema está en la insolvencia y yo digo ahora, este contrato se va a cumplir porque se va a cumplir en Nueva York, y yo soy insolvente, cumpliré este contrato, pero violaré este para cumplirlo. No tengo alternativa. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que tenemos que embarcarnos los argentinos es en hacer de la solvencia del Estado, ¿sí?, un pilar fundamental de la sociedad que va a permitir luego poder honrar esos contratos. Entonces, vivimos en un país que de los últimos 70 años, 68 ha tenido déficit fiscal y en los cuales muchísimos esos déficits fiscales han sido elevadísimos. Ese Estado no puede honrar sus contratos. No puede. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer, y yo ahí no sé si el Poder Judicial es más importante o menos, creo que los tres poderes son muy importantes porque finalmente el Poder Judicial tiene que actuar sobre lo que legisla el Poder Legislativo. Y si el Poder Legislativo legisla inconsistentemente, genera una serie de inconsistencias en la sociedad que van a terminar reflejándose en algún incumplimiento, ¿sí? Entonces, lo primero me parece a mí que decía es un pilar fundamental es generar un Estado solvente y eso implica legislar de forma tal que no se crean derechos para los cuales no se crean los recursos. Entonces, si nosotros nos empecinamos en simplemente crear derechos y no garantizar esos recursos, en algún lugar alguien va a tener que decir estos derechos no se pueden cumplir y ahí va a aparecer esa inseguridad jurídica de la que estamos hablando. Y va a aparecer como un resultado que no es evitable. Y lo que sí va a aparecer es que alguien va a decir, bueno, pero
yo esto lo protegí más y lo cumplo, pero entonces voy a tener que ir como Estado a buscar dónde no cumplo algo para honrar ese derecho o ese cumplimiento que le di un privilegio legal, ¿sí? Entonces creo que es fundamental que trabajemos en la consistencia intertemporal de lo que legislamos y la solvencia del Estado, ¿sí? En términos de los incentivos que proveemos una vez que logremos dar seguridad jurídica, el sistema impositivo tiene un rol muy importante, ¿sí? Como dije antes, entonces la inversión está por detrás de la riqueza de las naciones, es lo que hace aumentar la productividad del trabajo, y la productividad del trabajo es lo que hace aumentar los salarios. Y ahí es muy importante que entendamos que finalmente, cuando los gobiernos hacemos cosas para estimular la inversión, no estamos beneficiando a las firmas, sino que estamos beneficiando a toda la sociedad, pues esa mayor inversión aumenta la productividad del trabajo y aumenta los salarios, ¿sí? Los salarios que se pueden pagar sostenidamente y no salarios que, de nuevo, se pagan más altos por un tiempo porque lo decide por ahí un gobierno, una política económica, pero que no son sostenibles y que finalmente después tienen que ser corregidos de alguna forma. Entonces, ahí, yendo un poco a lo que estamos haciendo en el gobierno, estamos proponiendo una reforma tributaria que esencialmente busca tres cosas. La primera es proveer mayores incentivos a las firmas a invertir y a generar empleo formal. Creemos que eso es fundamental para que mejore la productividad de la economía y la calidad de vida de los ciudadanos y que podamos reducir la pobreza. La segunda es proveerle más equidad al sistema. Los sistemas tributarios que son equitativos gozan de mayor estabilidad porque son aceptados por un segmento mayor de la población. Y ahí había ciertas inequidades muy marcadas en el sistema tributario argentino. Una básica era que en el impuesto a la renta, a los ingresos de los ciudadanos, que es el pilar fundamental de todo sistema tributario, es la parte donde uno busca la equidad. O sea, los sistemas tributarios tienen estas tres componentes que los hacen buenos y que los llevan a proveer buenos incentivos en la sociedad. Uno es que sean impuestos eficientes. Hoy tenemos muchos impuestos ineficientes que distorsionan el empleo y la inversión. Ese es el componente 1 de esa reforma. Pero la equidad viene de gravar las rentas, y acá estábamos grabando las rentas del trabajo, pero no estábamos grabando todas las ganancias de capital ni las rentas financieras, lo cual le introducía mucha inequidad al sistema. Estamos moviéndolo en la dirección de gravar todas las rentas. Y por último, un sistema tributario a veces corrige cosas que el mercado no hace bien, y ahí estamos también trabajando con el ministro Aranguren y con otras áreas del gobierno en corregir externalidades negativas que puede haber en la sociedad, cumpliendo con acuerdos internacionales como se mencionó antes y haciendo que el país tenga un sistema tributario mucho más moderno y eficiente y equitativo. Entonces, creo que la otra gran desafío que tenemos en la sociedad es que nosotros tenemos una sociedad con desigualdad, pero también tenemos un Estado que transfiere muchísimo dinero para corregirlo, y lo que no tenemos que hacer es usar el Estado como una política social, ¿sí? Necesitamos una burocracia jerarquizada porque tenemos que, como dije antes, y volvemos al punto de partida, el rol fundamental, ¿sí?, del Estado es el de hacer cumplir los contratos, porque sin contratos no hay especialización, sin especialización no hay capitalismo, sin capitalismo no hay riqueza de las naciones, como establecimos antes. Entonces, en ese contexto necesitamos una burocracia judicial y administrativa muchísimo más eficiente, muchísimo más capacitada, que pueda proveer estos bienes públicos en forma no sesgada y eficiente y en tiempo rápido, que
satisfaga las necesidades contractuales del sector privado y fomente así la inversión y el desarrollo económico. Muchas gracias. Muchas gracias por la claridad. La verdad que es genial ver algo tan bien explicado y un orgullo que sea también eso un faro dentro de lo que es las políticas de gobierno para hacerlas sustentables, para hacerlas más duraderas. Me vuelve a aparecer lo que apareció en la intervención del doctor Gordillo y es ¿y por qué la sociedad nos pide algo distinto? Y no, para lograr ese cambio no hay que hacer un cambio cultural. Hablábamos atrás de la sociedad de los derechos. Todo el mundo cree que tiene derecho a más. Y eso es el origen de lo insustentable. ¿Qué habría que hacer? Sí, a ver, yo soy economista, con lo cual sobre el cambio cultural mucho no sé. Sé que muchos gobiernos han hablado en el pasado y no han logrado nada, pero sí quiero resaltar algo que sí sé como economista, que es, y que va al primer comentario que hice sobre copiar o no copiar instituciones, que es lo siguiente. Acá había un historiador económico cubano que muchos consideramos argentino, que se llamaba Carlos Díaz Alejandro, profesor de Yale, que escribió un libro sobre historia económica argentina, muy bueno, y que él había entendido algo en lo que luego yo trabajé bastante, y que es esto que les decía antes de que las instituciones también son un equilibrio en la sociedad, ¿sí? O sea, yo puedo legislar o poner en papel todo lo que quiera y puedo diseñar el mejor sistema institucional, pero si eso no va a ser observado, va a servir de poco, y que sea observado va a depender de lo que la sociedad quiere, porque finalmente en un sistema democrático la sociedad va a votar y las leyes se cambian o incluso no se cumplen por años y no hay quien le haga observar aquello, ¿sí? Entonces, lo que él había entendido desde el punto de vista económico es que las sociedades no son todas iguales y no necesariamente tienen las mismas demandas de política, y que lo que él decía en la primera página del libro es, mirá, lo que pasa es que en Inglaterra las instituciones económicas que son eficientes son populares, y en Argentina las instituciones económicas que son eficientes no son populares. Pero no son populares no por una cuestión cultural, sino pensando simplemente en qué le conviene a cada persona, en el corto plazo, ¿no? Asumiendo que nadie vota pensando en 50 años adelante, sino que en algún sentido el mercado del voto es más cortoplacista. Eso es un supuesto implícito, pero que es clave. Ahora, lo que yo sí creo es que esa Argentina que algún otro historiador llamó Tulio Alperindongui, la larga agonía de la Argentina peronista, había muerto hacia fines de los 90 y que esa sociedad ya estaba preparada para un mejor sistema institucional, pero tuvimos la desgracia de tener la crisis de la convertibilidad, que fue como un Big Bang que nos sacó de donde teníamos que estar, y ahora con Cambiemos estamos volviendo a donde tendríamos que haber estado ya hace 15 años. Y creo que eso se reflejó en la última elección, donde vemos que las clases medias han votado mayoritariamente ese cambio y en casi todas las capitales del país ha ganado Cambiemos. ¿Sí? Está bien. Muchas gracias. Vladimir Berlin. Bueno, muchas gracias por la invitación. Los anteriores presentadores han arrancado los dos con Adam Smith, así que me han puesto el difícil desafío de arrancar con Karl Marx por ahí. No sé, hablar de inversión y Karl Marx es difícil, pero creo que para arrancar lo que me gustaría destacar más que alguna referencia de pensadores es la razón que estamos acá. O sea, este ámbito nos da una posibilidad de interactuar de manera interdisciplinadamente. Es decir, hay una gran audiencia, muchos de ustedes, la mayoría serán abogados,
acá tenemos economistas, ingenieros, y en esta posibilidad de intercambio creo que es donde cada uno, como decía Sebastián, que se especializa, puede agregar más valor. Cuando me invitaron a esta conferencia, yo que vengo del mundo de las finanzas, antes de estar como servidor público, me recordaba una frase de Greenspan, que Greenspan, el banquero central de Estados Unidos en su época, con mucha credibilidad, luego con menos credibilidad, dada la crisis financiera que hubo. Y creo que él decía, tenía alguien que venía de su equipo, le decía, tengo que ir a tal conferencia, ¿qué te parece que digo? ¿Qué no digo? ¿Cómo hago? El tipo estaba desesperado, ¿no? Y Greenspan le digo, mira, si podés evitar ir a la conferencia, evítalo. Si vas a la conferencia, no hables. Y si hablas, no digas nada. Esto es como se caracterizan los banqueros centrales. Son conservadores. Tienen que mantener la estabilidad de la moneda, dar predecibilidad. Muchas de las cosas, esa predecibilidad de la que se le exige a los abogados, a los juristas. Y eso es una característica, ser conservador. Creo que hoy en día lo que nos invita acá es en realidad tratar de romper ese molde desde donde está cada uno en el Estado y con el liderazgo del presidente Macri y la gente que está trabajando en este proyecto, que incluye a todos, buscar ese lugar donde pueden innovar, donde pueden encontrar alguna cuestión que los motiva para no quedarse en status quo, sino moverse adelante y mover a Argentina adelante. Entonces yo voy a tratar de violar estas 3 normas que el pope de las finanzas, Alan Greenspan, decía en su momento, y de la manera que nos ha invitado el presidente Macri en su reciente discurso a romper eso. Él ha hablado de reforma, no ha hablado de reforma que viene después de las elecciones, ha hablado de un proceso de reformas continuo, una reforma que no se agota en el momento que un gobierno tiene capital político porque le ha ido bien en las elecciones, sino en una inquietud de pensar en Argentina en ese plano difícil que mencionaba Sebastián, que es 40, 50 años. Es decir, qué instituciones, qué reformas podemos poner acá sobre las cuales va a haber un consenso para hacerlas sostenibles en el futuro. ¿Y por qué esto es importante? Porque la inversión que nos va a dar empleos sostenibles en el tiempo, que nos va a permitir competir con el mundo, esa inversión necesita ver esas reglas claras para el largo plazo. El ministro Aranguren ha hecho mucho trabajo en ese sentido. A veces algunas medidas en el corto plazo generan desafíos, generan debates, pero está claro que lo que se apunta es un marco de largo plazo. Y creo que en este sentido es el cual tenemos que trabajar las reformas, pensar en que sean sostenibles cuando las personas que circunstancialmente están en este gobierno pasan de largo y vienen otros, que haya políticas de Estado. Esto es difícil porque nuestra sociedad es muy cambiante y yo creo que lo que me gustaría hablar un poquito en este momento es cuáles son los aportes que me parecen complementarios a los que mencionó Sebastián. Sebastián y el ministro Duhovne en Hacienda se han propuesto un desafío enorme. A los economistas en Wall Street en su momento nos decían siempre den un número pero no una fecha, o si no una fecha pero no un número. Ellos tienen metas fiscales que nos dan esa predecibilidad, que nos dan esa profundidad para pensar en una meta futuro y cómo vamos llegando, un plan. Y mantenerse dentro de ese plan es un imperativo que ha pedido el presidente y sobre el cual tenemos que administrar los recursos y darle cabida dentro de ese proceso de consolidación fiscal, que es un pilar muy importante, como decía Sebastián, para que el sector privado encuentre en ese horizonte de largo plazo reglas que le inviten a participar y generar ese empleo. Y no hablo solo de grandes inversiones, de grandes corporaciones. Creo que cuando el jardinero que viene de repente a la casa o el plomero que viene a arreglar algo, en vez de venir con un martillo y una herramienta precaria, viene con herramientas ya que tienen capital, que le da a él más productividad para hacer el trabajo más rápido, eso también es inversión. Y para eso, para que ese empresario grande o el empresario chico, entrepreneur, se anime, necesitamos que el Estado lo acompañe, que en vez de taparle el camino, le facilite el camino. Y entonces
Eso me lleva a hablar un poco de la dimensión microeconómica, de la manera que Sebastián anticipó la necesidad de enfocarnos en la macro. Creo que una gran virtud de este gobierno es invitarnos a discutir la microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Es el ámbito de reformas que yo creo que es un importante complemento para la inversión, es que las cosas bajen a tierra, son las reformas que se montan sobre las reformas macroeconómicas para hacer posible las distintas oportunidades y avanzar la economía, avanzar el empleo y bajar la pobreza. Lo que no sabía y aprendí el año pasado en Hacienda, en términos de estos rankings que a veces se hacen de cómo la calidad de los negocios, doing business, que a veces algunos usan de referencia para ver si es un buen entorno para invertir o no. Yo no soy tan proclive a los rankings, pero es una referencia más. Y lo que me sorprendió es que cuando uno lee todo el informe hasta el final, al final dice quiénes son los que opinan que ayudan a construir ese ranking. La mayoría son estudios de abogados, no son economistas, no son financistas. Son estudios de abogados que miran, digamos, los procesos, miran las reglas, y en función de eso hablan de cuán avanzado o retrasado está un país en relación a los demás para alocar la inversión. Así que ustedes tienen un gran rol en facilitar que los empresarios, que los financistas, que los trabajadores puedan sentirse cómodos dentro de ese ambiente. Y desde el Estado lo que me gustaría destacar, en términos de las reformas micro, que puede ayudarlos a ustedes a pensar cómo sumarse al esfuerzo, es por un lado, la referencia de Pablo Clusellas, en Secretaría Legal y Técnica, enfocado en lo normativo, y también Andrés Ibarra en modernización, enfocado en lo tecnológico. ¿Y por qué digo esto? Yo acá me imprimí el discurso del presidente el otro día, y él habla de un par de cosas. Ahí habla de simplificación normativa, y en lo normativo, ¿qué dice? Dice, y voy a leer solo un pedacito: queremos dejar atrás un Estado complicado, lento, burocrático, pensado sobre normas llenas de vueltas, basados en la desconfianza y no en el espíritu simple de cumplir con la ley. ¿Cómo puede ser que una empresa, una pyme, le pidan 1.500 declaraciones juradas por año? Eso por el lado normativo. Y por el lado de la tecnología, que nos tiene que ayudar a este proceso de modernizar y cambiar, el presidente dice, en otro capítulo importante es la modernización del Estado. Es una tarea fundamental. Estamos construyendo un Estado abierto, moderno y democrático, un Estado ágil, que simplifique trámites, agilice procesos, jerarquice el empleado público, un Estado íntegro, transparente, que se comunica y tiene interoperabilidad con los demás Estados. Bueno, esto me parece fundamental, y si bien la idea es clara, creo que también es importante reconocer que ya hay herramientas que nos permiten seguir por este camino. Y me enfoco en el decreto 891, que salió la semana pasada, que se llama Las buenas prácticas en materia de simplificación. Y este decreto habla de varias cosas. Yo les voy a hacer referencia a un par de artículos, pero vuelvo al tema del cambio cultural, porque creo que lo que en este decreto se le pide al Estado, se le pide a cada uno que trabajamos en el Estado, a los ministros y a toda la estructura de servidores públicos, es un cambio cultural. Pero ¿cómo lo definimos para que no quede en el abstracto? Bueno, Pablo, en la redacción dice, pide textos ordenados, que sea fácil para el ciudadano interpretar la ley. Pide que cada ministerio haga textos ordenados. Esto es un pedido a los ministerios, a la estructura del Estado. Pide aprovechar la tecnología y agilizar los procesos. También pide la interoperabilidad, que el ciudadano no sea un cadete. Si una entidad del Estado tiene información que es requerida por otra entidad del Estado, que en la medida que ese ciudadano o esa empresa que quiere invertir o que quiere realizar su vida diaria, no tenga que ir de entidad estatal a entidad estatal para cumplir con un requisito de otra entidad estatal, que sea interoperable el Estado, que compartamos información, que no la información y las bases de datos y las cosas no sean aisladas. También habla del silencio positivo. ¿Qué significa esto? Que es estar al servicio del ciudadano significa que si uno en un ámbito del Estado considera que un trámite requiere 5 días para auditarse, aprobarlo, para que la persona en el sector privado pueda tomar decisiones, participar, invertir, o si son 3 meses, o por ahí 1 año, depende del tema a tratar. Pero si pasa ese tiempo y el Estado no se expide,
Entonces, el ciudadano tiene el derecho de actuar como si el Estado le hubiera aprobado la iniciativa. ¿Por qué? Porque si no, le cortamos las piernas a los ciudadanos, le cortamos las piernas a las empresas y a los inversores. Es muy cómodo para quien está de este lado, como cualquiera de nosotros, digamos, tomarse más tiempo para ver las cosas, asegurarse el 100%, no tomar riesgo. Pero si no tomamos riesgo, nos quedamos como las sociedades que no toman riesgo, esas sociedades feudales que decía Sebastián, y no las sociedades modernas, las que nosotros queremos digamos, crear acá en el país. Así que el silencio positivo es una gran herramienta y tenemos que pensar en cada ministerio cómo vamos diagnosticando cada trámite y cuál es el tiempo lógico para el Estado se expida, y ponerlo por escrito y cumplirlo. También se habla en este decreto de que pedirle mucha información al Estado tiene un costo. Es muy cómodo para nosotros del Estado decir, bueno, quiero toda tu información, quiero tu ADN, quiero saber tu árbol genealógico, no importa, porque me interesa, ¿viste? Y bueno, y el ciudadano tiene un costo eso, no es gratis proveer la información, especialmente cuando el Estado viene de una época que no es interoperable. Y entonces, otro tema de este decreto que les pide a todos ser conscientes es limitar los registros, no inventemos más registros, o, si tenemos que hacerlo, eliminemos otros, para que el ciudadano no esté permanentemente informándole al Estado lo que hace. No es un Estado policía, es un Estado que quiere facilitar. También la transparencia está en este decreto. Pero lo más importante en términos del cambio cultural, hay también otro artículo que habla de la presunción de buena fe. Y dice, las regulaciones que se dictan deben partir del principio que reconoce la buena fe del ciudadano, permitiéndole justificar a través de declaraciones juradas situaciones fácticas que deben acreditarse ante los organismos del sector público. Es decir, no legislemos para la patología. Hay ciertamente casos extremos en la sociedad, gente que le cuesta insertarse dentro de las reglas, que viola las reglas, pero no podemos asumir que todos son así y entonces generar un marco jurídico complejo para que cada una de esas personas patológicas, suponiendo que los 44 millones son así, solo se puedan mover en una baldosa para evitar problemas posibles. Si evitamos todos los problemas, no vamos a poder capturar oportunidades. Tenemos que legislar con confianza de que se van a cumplir las reglas. Y si no se cumplen, ex post, una auditoría puede, con penalidades severas, también condicionar el comportamiento hacia adelante de quienes ven como ejemplo que cuando se violan las normas hay una pena. En vez de regular ex ante, tenemos que auditar ex post. Estos son principios muy básicos, son principios que tenemos que bajar a tierra. En cada momento que uno mira la administración pública y la tarea que tiene, si uno usa este decreto para ordenarse los pensamientos, creo que ayuda mucho. Así que me parecía bueno destacarlo, en vez de traerles alguna que otra teoría económica, mostrar cómo algunos principios económicos y principios jurídicos pueden estar en sintonía y cómo trabajando juntos esto puede ser muy positivo para los fines que tenemos, que es promover la inversión. Y al final, lo que les diría es que creo que hay una frase que dice que cada santo tiene su pasado y cada pecador su futuro. Así que si nosotros estamos apesumbrados de pensar que somos pecadores en el sentido de no saber organizarnos, de ser improvisados, de no poder cumplir la ley, de que jurídica y económicamente tenemos más cuestiones que nos frustran de los que nos ilusionan. Bueno, entonces como buenos pecadores tenemos que pensar que hay un futuro, que nosotros lo podemos construir juntos y que tanto a nivel macro, pero también a nivel micro, cada uno enfocándose no necesariamente en solo lo que dice un Adam Smith o un Karl Marx, sino lo que transmite permanentemente el presidente en sus discursos de manera muy clara y transparente. Él habla de la verdad como un principio que nos debe regir. Y más que normas, muchas veces lo que nos sirve es pensar cuáles son los principios que queremos perseguir, no las normas. Y después que las normas se adecúen a esos principios. Creo que ese nos va a ayudar a pensar hacia adelante cómo proceder. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vladimir. Y resalto esto de bajar a tierra y que cada trámite, con tiempos lógicos para que el Estado se expida y cumplirlo, que es una tarea de todos y cada uno de ustedes, también es seguridad jurídica, porque algo que no llega en el tiempo es permanentemente injusto. Entonces, ahí nos podemos nuevamente transformar en protagonistas de ese cambio en beneficio de todos. Ingeniero Aranguren, muy bienvenido. Estamos
debatiendo y pensando sobre las inversiones y queremos tener su visión sobre el tema. Bueno, buenos días a todos. Primero disculpas a los compañeros del panel y a la audiencia por haber llegado tarde porque estaba participando justamente de otro panel vinculado con las inversiones en el sector de petróleo y gas. Tal vez el sector de la energía y la minería, que en este momento tengo la responsabilidad de coordinar, es un claro ejemplo de el no respeto de los marcos jurídicos o la modificación de los mismos o la inestabilidad jurídica al lugar donde hoy estamos. Un país como el nuestro, que ha sido bendecido por Dios, la madre naturaleza, como lo querramos pensar, con infinidad de recursos en cantidad y calidad, renovables, no renovables, energéticos y mineros, lamentablemente, porque tal vez nos falte el recurso humano de una dirigencia apropiada que permita mantener reglas de juego claras, que permita explotar los recursos naturales, nos llevan a que hoy estemos importando 30 millones de metros cúbicos por día de gas sobre un consumo de 137 millones, casi un 25-26%, que estemos importando 10% del petróleo crudo liviano que podríamos estar produciendo, o que un país como Chile multiplique por 10 las exportaciones minerales que nuestro país hoy está concretando, cuando todos sabemos que la cordillera no dejó los minerales de un lado y los hizo escasos del otro. Estoy convencido, lo estaba cuando estaba en el sector privado y ahora que estoy en el sector público, que esto ha ocurrido por acción y omisión de la dirigencia argentina, de nosotros, los dirigentes argentinos, y todos somos responsables de dirigir o de coordinar o de administrar algo. Esa acción o esa omisión nos llevó a esta situación. Y en este momento, en un momento particular, donde luego de una crisis económica importante en el 2001 y 14 años después, la sociedad argentina dijo, bueno, quiero probar otra cosa, quiero ver si tenemos una oportunidad de cambio. Hoy nosotros somos responsables de estar gestando ese cambio, un cambio que la sociedad lo está demandando, un cambio que la dirigencia tiene que ver si está a la altura de las circunstancias para producir algo que tenga sentido en el largo plazo. Muchas veces hablamos de políticas de Estado, que hay cosas que requieren mínimos comunes denominadores que no tendría que tener la oposición casi de ningún partido político en temas como combatir a la pobreza, la educación, el bienestar social, los recursos energéticos, explotarlos para poder pagar impuestos, regalías, generar trabajo en Argentina en lugar de estar exportando ese impuesto, esa regalía, ese trabajo cuando lo estamos importando. Es realmente un contrasentido. Y en ese cometido, aquellos que circunstancialmente hoy tenemos una responsabilidad, contamos con la continuidad jurídica del Estado. Y eso para mí está representado en todos ustedes, aquellos que hoy cumplen el rol de abogados del Estado, que ayudan y a su vez condicionan a los funcionarios públicos para asegurar que lo que hagamos, ya sea un procedimiento administrativo, una decisión que a veces tiene algo de política, se haga dentro de un marco jurídico que, si no es el mejor, al menos es el que tenemos que respetar. Y cuando no sea bueno, nuestra obligación también es de modificarlo, porque acá no hay leyes buenas ni leyes malas, hay simplemente un proceso en donde Argentina necesita mejorar su estructura o sus marcos regulatorios para generar las condiciones para que se pueda desarrollar, en este caso, los recursos naturales de la Argentina. Eso es lo que yo les pido a los abogados que están en el Ministerio de Energía y Minería, que compartimos diariamente la necesidad de la firma de un documento, de preparar un dictamen jurídico, y he encontrado muchos que ya estaban y los nuevos que se han incorporado, la necesidad, el deseo, las ganas de estar colaborando con un proceso en el cual todos podamos ser protagonistas, cada cual del lugar que le toca participar en el equipo. Y yo estoy convencido de que nadie está
ni esperando ni obligado a una obediencia debida desde el punto de vista de cuando se requiere un consejo, un asesoramiento o una indicación de lo que uno está a punto de firmar no es lo correcto. Y quiero destacar la palabra correcto, porque a veces, más allá de que tenga interpretaciones, nos olvidamos qué es lo que quiere decir, porque el significado es individual de cada uno de nosotros. Escuché recién que mis colegas se refirieron a economistas, Adam Smith o Karl Marx, y yo quiero en este momento, hablando de esta palabra, referirme a un pacifista, Martin Luther King, que alguna vez, cuando estaban hablando de las decisiones humanas, él dijo que cuando una persona está expuesta a una decisión, la cobardía que uno lleva adentro se pregunta si es segura. La conveniencia le pregunta si es políticamente aceptable y la vanidad le pregunta si es popular, pero la conciencia le pregunta si es correcto. Y cuando uno tiene que tomar una decisión o tomar partido o una posición por algo, no tiene que importarle si es segura, si es conveniente o si es popular. Tiene que tratar de lograr que en su conciencia esa decisión que tome esté en lo que uno considera que es correcto. Y en ese aspecto creo que los abogados del Estado nos ayudan a los funcionarios en cualquier orden a poder lograr generar esas condiciones para que el llamado de la conciencia nos determine que lo que estamos a punto de definir, de decidir o de firmar sea lo correcto. Obviamente tiene distintas facetas esa definición de correcto, pero en la medida de que todos podamos estar al menos transitando ese proceso de identificar que cuando yo tomo una decisión no me preocupo si es segura, si es conveniente o si es popular, pero lo hago porque mi conciencia lo dicta, creo que no solamente la dirigencia en este Estado pública, sino también la sociedad en la Argentina nos lo va a agradecer. Es por eso que a aquellos que hoy estamos transitando esta etapa de nuestra vida en la función pública, algunos como una manera de estar contribuyendo a este reclamo de la sociedad, contamos con la colaboración, la ayuda y el escrutinio de todos los abogados del Estado para que nos permitan identificar siempre lo correcto por sobre lo conveniente. Y esto, desde el punto de vista de generar condiciones para sostener marcos jurídicos en la sociedad y cumplirlos, creo que es muy importante. Este año estamos dentro a días nomás o semanas nomás de terminar un proceso en el cual durante 15 años la actividad económica en la Argentina estuvo regida por una ley de emergencia. Vivimos en emergencia desde el 6 de enero del 2002. Llega a su fin. Es nuestra obligación generar las condiciones para recuperar los marcos regulatorios, en el caso específico nuestro, vinculados con el sector de la energía, pero lo más importante no es solamente recuperarlos, sino generar las condiciones para no volver a incumplirlos, aunque haya una ley que por razones de emergencia los haya temporariamente suspendido. Los funcionarios, desde el presidente, los ministros, secretarios, subsecretarios, contamos con esa buena palabra que es la burocracia estatal para lograr esa continuidad jurídica que nos permita que cuando haya que modificar alguna ley, porque no es acorde o compatible con lo que significa el progreso de nuestra sociedad, lo podamos hacer, pero mientras tengamos una ley que nos gobierne, nos ayude a cumplirla y manifestar día a día que lo que terminamos de hacer es aquello que consideramos correcto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. La verdad que bajado a tierra lo que hemos venido pensando y conversando este día y medio en responsabilidades directas para cada uno de ustedes, cómo tienen que apoyar y ser escrutinio para todo lo que se firma, para ese respeto del marco jurídico, y una palabra que apareció en todo el panel, que es la de cumplir.
cumplir como algo importante. Me intrigó, me resaltó la buena palabra que es la burocracia estatal, digamos, la burocracia buena versus la burocracia mala. Expanda un poquito sobre eso. No, lo que quiero decir, muchas veces hemos, voy a usar una palabra que se usaba en la década pasada, estigmatizado. Hemos estigmatizado algunas palabras como corporación o como burocracia. Corporación es la defensa de un interés común, de un sector, de una parte de la sociedad, que a veces atomizándolo o fragmentándolo se logran objetivos que no creo que sean en beneficio de la sociedad. Lo mismo ocurre con la burocracia estatal o con la dirigencia estatal. Los países que progresan o que han progresado en el mundo tienen una burocracia estatal establecida donde es prestigioso formar parte de la misma. 35 años atrás, 40, tenía una novia donde el padre era coordinador o jefe de departamento del Ministerio de Economía. Era un puesto de mucho prestigio en la sociedad argentina. Hoy, creo, por un montón de situaciones, eso se ha perdido. Es nuestro deber poder recuperarlo, es nuestro deber generar condiciones para que haya una carrera de dirigente del Estado. Los países, insisto, que hoy admiramos, lo tienen. Y por lo tanto, ¿por qué no podemos tenerlo nosotros? Realmente recuperar el orgullo de trabajar por el Estado, y el ejemplo de ustedes es realmente inspirador. Les damos un fuerte aplauso.